verdadera iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Si a usted le preguntaran cuál es la iglesia verdadera, ¿cómo respondería o qué le respondería? ¿Qué respondería? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Algunas personas dicen que la iglesia católica, otros dicen, bueno, cada quien alaba su denominación, su religión, su grupo religioso. Los católicos dicen, esta es la iglesia verdadera, ¿verdad que sí? Los mormones dicen que ellos son los verdaderos, son la iglesia verdadera, el grupo verdadero. Ellos son los que según ellos se van con el Señor. Los adventistas de la misma manera. Los testigos de Jehová igual, ellos son los verdaderos. Los bautistas decimos que nosotros somos la iglesia verdadera. No se diga los bautistas independientes fundamentales, ellos, ¿verdad? Los pentecostales, ellos dicen que ellos son. Y todo el mundo dice que son el grupo verdadero o la iglesia verdadera. ¿Cómo responderíamos nosotros? El seguidor de Cristo, la iglesia que sigue a Cristo. ¿Qué sucede con una persona que viene a ser parte del cuerpo de Cristo? Yo pienso que yo le diría que la iglesia verdadera es el que ha nacido de nuevo. Amén. Y el que tiene el Espíritu Santo. Amén. Esa es la iglesia. Amén. La iglesia verdadera, hermanos, se compone de personas que han sido redimidos con la sangre de Cristo, han nacido de nuevo y tienen el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no es parte de la iglesia. Así sea la denominación más X. Si no tiene el Espíritu Santo, pues no es parte del cuerpo de Cristo y no es parte de la iglesia. Vamos a abrir, hermanos, por favor, ahí en Apocalipsis, en el capítulo 19. Vamos a estar viendo algunos pasajes. Para responder a esta pregunta, tenemos que saber que la iglesia verdadera es la novia de Jesucristo. Es la novia de Jesucristo y ella, cuando el Señor Jesucristo venga por ella, o cada persona que va muriendo y va pasando a la presencia del Señor, va a estar con Cristo por siempre. Cristo viene por su iglesia, por la iglesia verdadera, esté donde esté. Algunos estarán no congregándose, no sé, solo Dios lo sabe. Pero si esa persona ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo, se va con Cristo. Se va con Cristo. Ahora, una persona nacida de nuevo que tiene el Espíritu Santo, si se sale de si deja de congregarse, no va a estar contento estando fuera. Va a regresar, va a buscar una iglesia donde se le predique la palabra de Dios porque quiere estar con sus hermanos, quiere estar con la familia de Cristo, desea estar con la familia de Cristo. Nosotros, los que hemos experimentado ese nuevo nacimiento, cada vez que nos reunimos nos edificamos, ¿verdad, hermanos? Sí. Salimos bendecidos, salimos diferentes, Sí, amén. salimos edificados. Viene uno a veces con turbaciones, viene uno a veces con hambre espiritual. Amén. Y sales satisfecho, servido, con paz, tranquilidad. Somos bendecidos. Ahora, eso lo experimenta cada persona que tiene el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo. Otras personas no lo pueden entender. Una persona que pueden ser religiosos o que están fuera, no nos entienden. Sí, bueno, ¿y esto por qué? ¿O cuál es la razón de que se reúnen ahí y todo eso? Para ellos es algo aburrido. Ellos prefieren estar en una fiesta, oyendo música, estar tomándose unas copitas o algo, de hay comida, no sé, baile. Eso es lo que les da felicidad. Gozo, yo creo que no, pero felicidad sí, ellos, o les da gozo momentáneo, pero después ya, eso se esfuma.
Nosotros, hermanos, es un gozo que viene de lo alto, que viene del Espíritu Santo. Y si venimos, a los días venimos con alguna situación, es porque el Espíritu Santo nos lleva, nos hace sentir. Dice un salmo que ¿cómo se llama? El que brama por las aguas, ¿cómo se llama? Como el siervo. El siervo, gracias hermano, el siervo, como el siervo, que tenemos la necesidad de alimentarnos, de tomar de esa agua de Cristo, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como esa agua para ese siervo y es para nosotros también. Un agua preciosa, un agua dulce, que nos satisface, nos da paz, nos da gozo y salimos bendecidos. Bueno, vamos a ver, hermanos, en Apocalipsis 19, versículo 7 y el 8 dice la palabra de Dios aquí: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta es la iglesia de Cristo, su esposa. Son aquellas personas redimidos con la sangre de Cristo, son aquellas personas nacidas de nuevo. Dice, y su esposa se ha preparado. Ahora, esta esposa, de acuerdo como lo está diciendo aquí en este capítulo 19 de Apocalipsis, ya está en el cielo, ya había sido arrebatada, o ya en ese tiempo, porque aún no ha sucedido, pero cuando suceda ya va a estar en el cielo. Se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que es la iglesia? Dice, su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y blanco, resplandeciente. Bueno, ¿cómo podemos saber que es la iglesia? Y vamos a 2 de Corintios, hermanos, por favor. Pero antes de ver este versículo que vamos a ver, vamos a orar al Señor. Cuando tenga el pasaje, me dice amén y luego oramos. ¿Lo tiene? ¿Tiene el pasaje ya? ¿Versículo? 2 de Corintios 11, versículo 2. Amén. ¿No dije? No. Perdón, hermano. Perdón. Bueno, ya cuando lo tenga, me dice amén y vamos a orar. Muy bien. Padre, venimos, Señor, delante de su presencia. Le damos gracias. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor, porque estamos en el mejor lugar. Gracias porque usted está con nosotros. Su palabra dice que usted estaría donde hubiera los tres congregados en su nombre. Y Señor, gracias por su palabra. Gracias porque somos su iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice aquí, porque os celo, el apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia de Corinto, porque os celo con celo de Dios. O sea, el apóstol Pablo los celaba, quería que se apartaran del pecado, de participar en cosas que a Dios no agradan. Él sabía que ellos participaban en muchas cosas que a Dios no le agradaban y él se enojaba, le molestaba, lo celaba. Dice, pues os he desposado. ¿Qué es desposarse? ¿Estar qué? Comprometido, ¿verdad? Comprometida. Los he desposado con un solo esposo y el esposo es Cristo. Entonces, la iglesia de Corinto el apóstol Pablo le está diciendo estas palabras y esto es para toda la iglesia en general, no solamente la de Corinto, sino la de Éfeso. Y cada persona que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo, nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, hemos sido desposados con el esposo y el esposo es Cristo. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, entonces dice que el apóstol Pablo lo celaba. ¿Por qué, hermanos? Con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, como una virgen pura. Ahora, el Señor dice en su palabra también en Efesios 5, en el versículo 25, por favor, hermanos. Vamos a estar viendo varios pasajes.
En el verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como, el punto es Cristo y la iglesia, no es el matrimonio del hombre y la mujer, sino Cristo y la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, hermanos, ¿cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera son aquellas personas, o somos aquellas personas que hemos nacido de nuevo, que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, que tenemos el Espíritu Santo y hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Verdad que sí? Somos parte del cuerpo de Cristo. No importa qué denominación, no importa dónde esté la persona, si usted o yo hemos nacido de nuevo, estamos en Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo y somos parte de la iglesia verdadera. No importa que seamos bautistas o no seamos independientes o no seamos fundamentales, lo importante es que hayamos nacido de nuevo. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Haber nacido de nuevo. El único que se merece toda la honra, toda nuestra alabanza es el Señor Jesucristo. El nombre sale sobrando. Es importante que nos congreguemos o congregarnos en una iglesia donde se predique la palabra, donde se enseñe la verdad, donde se use la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo esté ministrando, pero lo importante no es el nombre de la denominación, sino lo importante es que cada uno de nosotros hayamos nacido de nuevo. Porque va a haber muchos bautistas independientes fundamentales que se van a perder. Va a haber, bueno, podría decir yo la mayoría, desafortunadamente los católicos, si no se arrepienten, si no vienen a Cristo, se van a perder. Los testigos de Jehová, mormones, adventistas, y no importa de qué religión o qué denominación sea, si no nace de nuevo, se pierden. Es necesario, dijo el Señor Jesucristo, nacer de nuevo para poder ver y entrar al reino de Dios. Amén, hermanos. Muy bien. Ahora, la iglesia le pertenece a Cristo porque Él la ganó con su sangre. Vamos a ver Hechos, por favor, hermanos. Hechos 20. Hechos 20, versículo 26. Dice la palabra de Dios aquí, el apóstol Pablo, hablando, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, a los líderes de la iglesia de Éfeso: estoy limpio, yo estoy limpio porque siempre les he predicado la palabra, les he predicado la verdad. Dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Muy importante. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo la ganó, Cristo la compró. Y luego continúa diciendo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y qué más, hermanos? Y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y esta es la palabra de su gracia, la palabra de Dios. Este pasaje, hermanos, es muy, muy importante, pero el punto aquí, hermanos, que Jesucristo, Él ganó la iglesia, Él la compró. Ahorita vamos a ver el pasaje de 1 Corintios, donde dice que la compró con su sangre. Entonces, la iglesia de Cristo es aquella que Él ha comprado con su sangre preciosa. No se trata de ser una secta, una religión X. Se trata de que hayamos sido comprados con la sangre de Cristo. Vamos a 1 Corintios, por favor, hermanos. 1 Corintios 6. ¿Estamos ahí? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ese es el punto principal, es el meollo del asunto. Cuando una persona ha nacido de nuevo, si ha nacido de nuevo, es que tiene el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no ha venido a morar en la persona, no ha nacido de nuevo. Cuando la persona nace de nuevo, es porque ha sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a morar en nosotros? Nos hace, ¿qué nos hace, hermanos? Nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pone nuevos deseos. Hace cambios en la vida de la persona. Nos regenera, nos bautiza, nos sumerge en el Espíritu Santo, nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Ya no somos los mismos, ya no vamos a ser igual, no podemos ser igual, va a haber un cambio en nuestra vida. Una persona que si llega a cometer un error o practica alguna injusticia, el Espíritu Santo no lo va a dejar en paz. Queremos hacer las cosas bien, queremos agradar a nuestro Dios, queremos practicar la justicia, queremos hacer las cosas de una manera que a Dios le agrada. En cualquier cosa queremos estar bien, queremos estar a cuentas con Dios, queremos caminar de acuerdo a su palabra. Somos humanos, tenemos el cuerpo de carne. El apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Le incomodaba porque la carne quería irse tras el pecado, movido por el alma, porque el alma peca, quiere pecar, pero él se sentía, ¿qué era lo que lo hacía sentirse mal? El Espíritu que moraba en él. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu sigue pecando y no hay problema, se siente bien. No hay problema, para él no hay problema. Pero alguien que tiene el Espíritu Santo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo porque mora en nosotros? Y si somos templo del Espíritu Santo, ahí está 24/7. Cada segundo el Espíritu Santo ahí está. Cuando pecamos se contrista y nosotros, como humanos, nos damos cuenta cuando el Espíritu Santo está contristado. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Sí? ¿Están aquí? Amén. Bueno, dice, ¿o ignoráis? Ustedes no ignoran, ¿verdad?
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está ¿en quiénes? En vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, ya no nos pertenecemos, ahora le pertenecemos al Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, hermanos, a siempre estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Vivir, hermanos, guiados por el Espíritu Santo, vivir conforme al Espíritu Santo, conforme a su dirección. Ahí hay paz y hay gozo. Y hay bendición, hermanos. Hay bendición, ¿verdad que sí? Dice el 20, porque habéis sido comprados. O sea, cada persona que ha venido a Cristo, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, fue comprado y le pertenece a Cristo. Fuimos comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo. Y luego dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa es la iglesia de Cristo, hermanos. Esa es la iglesia de Cristo. Los que tenemos el Espíritu Santo, los que hemos sido comprados, los que hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo. No es la denominación, no es la religión, no es la secta, no es nada. No es porque se reúne con algún líder muy elocuente o lo que sea. No. Es el que ha sido comprado, es aquella persona que es templo del Espíritu Santo. Cada uno que ha sido comprado, que es templo del Espíritu Santo, es parte de la iglesia de Cristo. Si en alguna congregación, digamos aquí, habrá personas que no tienen el Espíritu Santo, pues no son parte del cuerpo de Cristo. Pueden ser miembros, pueden haberse bautizado, pero no son parte de la iglesia de Cristo. Y en el momento que Cristo arrebata a la iglesia, personas así se van a quedar. Se van con Cristo los que son parte del cuerpo de Cristo, que han nacido de nuevo. No importa de qué denominación sea, no importa. Pueden ser de la denominación más bíblica habida y por haber en el mundo entero. Pero aún si un pastor no ha nacido de nuevo, y hermano, yo tengo pruebas, no de que Cristo arrebató la iglesia, se quedaron, pero personas que salieron de iglesias bautistas independientes fundamentales y dan testimonio, hermano, porque fueron y se metieron a una secta y ahora dicen que sí encontraron la verdad. Y son personas que conocen mucho la palabra de Dios. Son conocedores, son muy bíblicos, fueron y se metieron con los nazarenos, ya andan guardando la ley y cuánta cosa, y yo vi el testimonio, se reunió como 5 personas y dijeron, ahora sí conocimos la verdad. Dije, órale, la verdad es Cristo, la verdad es Cristo. La verdad no está en una denominación o en alguna secta o alguna religión. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estamos en Cristo, hermanos, estamos en la verdad y tenemos la verdad en nosotros, en nuestra vida. No tenemos por qué andar buscando otra religión, otra denominación. Si aquí nos reunimos 3 personas, gracias a Dios somos más, pero si nos reunimos 3 personas, si las 3 personas somos nacidos de nuevo, eso es la iglesia de Cristo. Eso es la iglesia de Cristo. ¿Verdad que sí? Bueno, Señor dice que la compró, así que Él la compró por precio de sangre. Y esto nos hace el cuerpo de Cristo. Vamos al capítulo 12, por favor, hermanos. Versículo 13. 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber
de un mismo espíritu, y ese espíritu es el Espíritu Santo. Versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo porque el Espíritu Santo nos hace partes del cuerpo de Cristo. Así que estamos unidos a Jesucristo. Juan 15. Juan 15, versículo 5 y versículo 6 dice, el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid. Él es la planta y nosotros somos las ramas, vosotros sois los pámpanos. Las ramas están unidas al tallo, a esa planta. El Señor se compara con esa vid. Dice, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan al fuego y arden. Es una persona religiosa que está en una congregación, pero no ha nacido de nuevo. Pues de nada le sirve estar ahí, aunque se predique la palabra, aunque se enseñe la palabra, tal y como es. Pero si no le da su corazón a Cristo, pues viene a ser una persona religiosa nada más. Ahora, estamos unidos a Cristo porque le hemos creído. Cuando usted le creyó a Cristo, vamos a capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1 ahí del Evangelio de Juan, hermanos, por favor. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, recibir a Cristo, creer en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces le hemos creído, lo hemos recibido, y a través de eso nos da el poder de nacer de nuevo. Vamos al versículo 3 y versículo 6, o al versículo 6 del capítulo 3, hermano. Capítulo 3, del 3 al 6, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, el agua es la palabra de Dios, y del Espíritu, Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que va a haber muchas personas que pues continúan estando en la carne y viven en la carne y no han nacido de nuevo, y así aún aunque haya mucho conocimiento de la palabra de Dios y aún aunque la predique. Yo cuando ahorita que dije de ese testimonio de esos, eran como seis pastores, y habían sido pastores en las iglesias fundamentales bautistas. Hermano, yo me quedé, dije, wow. Uno de ellos estaba dando testimonio de que predicaba y muy elocuente para predicar y todo lo que hacía. Dice, yo ya sabía cómo hacerlo, ya sabía cómo se hace eso, y una persona con mucho conocimiento, dice, pero yo me sentía vacío. O sea, aún estando en el altar, predicando a una congregación grande, dice, y yo servía para dar ánimo a toda esa gente, y toda esa gente se gozaba.
¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Que habiendo sido heraldo para otros, que viniera a ser eliminado, aunque el apóstol Pablo no está hablando de ser eliminado en cuanto a la salvación, está hablando eliminado acerca de los galardones, pero bueno, esta persona probablemente había salvos ahí y las personas estaban siendo edificadas porque lo que predicaba era la palabra de Dios, pero él mismo reconoce, y no estoy hablando paja, yo tengo esos testimonios, y los conservo porque, por si alguna vez se ofrece, si alguien tiene preguntas, yo ahí los tengo, ¿verdad? O cualquiera. Él dice que él se sentía vacío. Se sentía vacío. Ahora, ¿por qué se sentía vacío? Porque no estaba el Espíritu Santo en él. Así de sencillo. Resulta que le empiezan a hablar de los nazarenos y se metió ahí. Y como practican ahí las fiestas del Antiguo Testamento, guardan la ley, todo eso, según ellos, ¿verdad? Que ahora ya encontraron la verdad. Y todo lo que dice Gálatas, que el apóstol Pablo enseñó que todo eso es vano. Todo eso es vano. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto, hermano? La iglesia verdadera es haber nacido de nuevo, estar en Cristo. Romanos 8:1 dice la palabra de Dios, si quiere verlo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a terminar en 1 de Juan, hermanos, por favor. 1 de Juan, capítulo 5. Nacidos de Dios. Versículo 1, 1 de Juan, capítulo 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, amar al hermano, al que engendró, perdón, amar a Dios, al que engendró, al que nos engendró es Dios, ama también al que ha sido engendrado por él, ama también al hermano. O sea, así como amamos a Dios, amamos a los hermanos, porque si decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos, entonces son mentiras que amamos a Dios, porque dice aquí todo aquel que es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, o sea, Dios nos engendró, ama también a todo aquel que han sido engendrado por él, o sea, los hermanos en Cristo. En esto, versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El versículo 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ese es el punto importante, tener la vida eterna, la vida en Cristo, porque si estamos confiando en una religión, una denominación, pues se pierde todo el tiempo. ¿De qué serviría estar en la denominación, la religión más importante del mundo y que nuestra alma se pierda? Lo importante es estar en Cristo, estar en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por habernos dado, Señor, el privilegio de entender estas cosas, de comprenderlo,
de creerlo, aceptarlo y hemos deseado y estamos en la iglesia de Cristo a través del nuevo nacimiento. No es a través de denominación o religión, es a través del nuevo nacimiento. Haberle creído, haberlo aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Gracias porque nos redimió con su preciosa sangre y nos puso en su cuerpo, el cuerpo que es de Cristo. Y Señor, estamos esperando que usted venga por nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a